¿Ha oído hablar alguna vez de los hijos de Ismael? Un nombre a menudo olvidado en la historia, pero que encierra un legado impresionante. Desde sus orígenes marcados por los desafíos hasta la promesa divina que transformaría su destino, esta es una historia que necesita ser contada. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, asegúrate de que te gusta y te suscribes al canal para no perderte ninguna de estas increíbles historias. Todo empezó con Ismael, el primogénito de Abraham, fruto de su unión con Agar, la sirvienta egipcia de Sara. En un momento de incertidumbre, cuando la promesa de Dios parecía lejana, Sara decidió impacientemente que su marido tuviera un hijo con su criada. Y así nació Ismael, un niño fuerte y sano, visto por Abraham como su heredero natural. Durante años, Ismael creció bajo la protección de su padre, siendo tratado como el sucesor de todo lo que Abraham poseía. Sin embargo, lo que parecía ser la solución a una larga espera pronto se convirtió en el comienzo de una nueva confusión. El nacimiento de Isaac, el hijo prometido por Dios, lo cambió todo. Sara, ahora madre de Isaac, empezó a mirar a Ismael de otra manera. Lo que antes había sido aceptación se convirtió en desconfianza. Ya era un joven fuerte, mientras que Isaac era todavía un niño frágil. Cada risa, cada broma entre los dos hermanos aumentaba el malestar de Sara, hasta que un día, su paciencia se agotó. Ismael no podía compartir la herencia con Isaac, tuvo que marcharse. Fue una decisión dolorosa para Abraham, pero Dios le aseguró que cuidaría de Ismael y haría de él una gran nación. Agar e Ismael fueron enviados al desierto con pocas provisiones. El calor era implacable, y la poca agua que tenían pronto se agotó. El desierto, cruel y silencioso, parecía ser el fin de sus vidas. Sin fuerzas para continuar, Agar puso a Ismael a la sombra de un arbusto, y no pudiendo soportar verlo sufrir, se fue a llorar. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió algo inesperado. Una voz rompió el silencio del desierto. Era un ángel, que traía un mensaje de esperanza. Dios vio el sufrimiento de Agar y escuchó el llanto de Ismael. La promesa hecha a Abraham seguía en pie. Y entonces, como un milagro, Agar vio cerca un manantial de agua. Con manos temblorosas, corrió hacia él, dio de beber a su hijo, y en ese momento, todo cambió. El desierto, que parecía ser su fin, se convirtió en el lugar donde Ismael comenzaría una nueva historia. Ismael sobrevivió, pero su viaje no había hecho más que empezar. En medio del desierto le aguardaba un gran destino. ¿Cómo se convirtió en guerrero y líder? ¿Quiénes eran sus descendientes? El desierto, que antes parecía el fin de todo, se convirtió en la gran escuela de Ismael. A partir de ese momento, cada día sería una lección de supervivencia. Con el calor abrasador durante el día y el frío cortante por la noche, Ismael y Agar se enfrentaron a retos que darían forma a su destino. Ismael creció en medio de la árida inmensidad, aprendiendo a cazar, a buscar agua y a protegerse de las amenazas del desierto. Sus sentidos se agudizaron, su fuerza aumentó y su determinación se hizo inquebrantable. Ya no era solo un joven rechazado, se estaba convirtiendo en un verdadero guerrero. La promesa de Dios seguía resonando en su destino. Ismael no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Y fue allí, en aquel entorno hostil, donde empezó a forjar el futuro de una gran nación. Con los años, Ismael se convirtió en un maestro del tiro con arco. Sus habilidades eran precisas, sus reflejos rápidos. Cada flecha lanzada al viento parecía reflejar su propia trayectoria, precisa, inevitable. Los días de hambre y sed le enseñaron paciencia. Los desafíos moldearon su espíritu. El niño frágil que una vez estuvo a punto de morir bajo un arbusto era ahora un cazador intrépido, un hombre cuya fuerza y resistencia eran dignas de un líder. El desierto no solo puso a prueba su resistencia, sino que también lo transformó en alguien capaz de afrontar cualquier reto. Aprendió que todo obstáculo podía superarse y que su destino estaba mucho más allá de las dificultades a las que se enfrentaba. Pasaron los años e Ismael ya no estaba solo. Se casó con una egipcia y juntos empezaron a formar una familia. Pero su historia no terminaría ahí. Según la promesa hecha a Abraham, Ismael no sería solo un superviviente, sino el patriarca de una gran nación. Y así nacieron sus hijos, cada uno destinado a fundar tribus poderosas. 12 hijos, 12 príncipes. Cada uno representaba una nueva era para los descendientes de Ismael. Pero, ¿quiénes eran estos príncipes? ¿Qué impacto tuvieron en la historia? El legado de Ismael no había hecho más que empezar. Pasaron los años e Ismael vio crecer a su familia. Su esposa egipcia le dio 12 hijos, cada uno destinado a convertirse en el líder de una poderosa tribu. No solo heredaron la fuerza y la resistencia de su padre, sino también su espíritu de supervivencia y liderazgo. El desierto que había moldeado a Ismael, moldearía ahora a sus descendientes. Se convirtieron en guerreros, comerciantes y nómadas intrépidos, dominando las vastas tierras áridas de Oriente Próximo. La promesa de Dios se estaba cumpliendo.
Ismael no solo sobrevivió, sino que dio a luz a un pueblo fuerte, repartido por varias regiones. Los nombres de estos príncipes resonarían a lo largo de los siglos: Nebaiot, Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masá, Adá, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Cada uno fundaría una tribu, ampliando la influencia del linaje de Ismael. A diferencia de sus parientes, los descendientes de Ismael no construyeron ciudades amuralladas ni templos grandiosos. Su reino no era de piedra, sino de arena y viento. Dominaban el comercio caravanero, cruzando el desierto con especias, tejidos y metales preciosos. A través de las rutas comerciales, los ismaelitas conectaban reinos lejanos, convirtiéndose en intermediarios entre grandes imperios. Llevaban oro, mirra e incienso de un lugar a otro, comerciando con egipcios, cananeos e incluso con los descendientes de Isaac. Sin embargo, esta proximidad también trajo rivalidades. Aunque compartían la misma sangre que Abraham, los hijos de Ismael y los de Isaac tomaron caminos diferentes. Mientras los israelitas seguían la promesa de la tierra prometida, los ismaelitas vagaban sin patria fija, convirtiéndose en amos del desierto. Y fue precisamente en una de estas rutas comerciales donde un acontecimiento cambiaría el curso de la historia. Un día, una caravana ismaelita recorría las tierras de Canaán cuando se cruzó con un grupo de hermanos junto a un pozo. Estos hombres comerciaban con un joven como si fuera una simple mercancía. Este joven era José, hijo de Jacob, nieto de Isaac. Sin saberlo, los descendientes de Ismael estaban a punto de vender al propio sobrino de su pueblo como esclavo en Egipto. El destino actuó de forma inesperada. Los hijos de Ismael, que una vez habían sido rechazados por Abraham, eran ahora protagonistas de la historia de Israel. Pero, ¿qué le ocurrió a José en Egipto? ¿Cómo siguieron influyendo en la historia los descendientes de Ismael? La trama se vuelve aún más fascinante. En el desierto, las caravanas seguían sus rutas, conectando reinos y llevando riquezas de un lugar a otro. Para los ismaelitas, el comercio era algo más que una forma de ganarse la vida, era la base de su identidad. Comerciaban con todo: especias, telas raras, metales preciosos y a veces incluso con personas. Y así, en uno de sus viajes, los hijos de Ismael se cruzaron en el camino de un joven desesperado. José, el hijo amado de Jacob, había sido traicionado por sus propios hermanos. Por celos, lo arrojaron a un pozo. Al ver pasar a los ismaelitas, vieron una oportunidad. Por unas pocas monedas de plata, vendieron a José como esclavo. Los ismaelitas viajaron a Egipto, sin saber que transportaban a alguien cuyo destino cambiaría el curso de la historia. El muchacho, que parecía una mercancía más, se convertiría en uno de los hombres más influyentes del imperio. Este episodio fue un reflejo de la compleja relación entre los descendientes de Ismael e Isaac. Aunque siguieron caminos diferentes, sus destinos se cruzaron a menudo. Los ismaelitas no solo eran hábiles comerciantes, eran puentes vivos entre civilizaciones. Allí donde iban, llevaban conocimientos, cultura y nuevas ideas. Sus caravanas conectaban Oriente y Occidente, convirtiéndose en esenciales para el crecimiento de los reinos e imperios de la época. Pero a pesar de su papel crucial en la historia, los descendientes de Ismael seguían siendo vistos como forasteros. Eran nómadas, los que no tenían un hogar fijo, los que vagaban por el desierto sin una tierra prometida. Con el tiempo, las tribus de Ismael se hicieron más fuertes. Sus territorios crecieron, su influencia se extendió. Sin embargo, a medida que se expandían, los conflictos con sus parientes, los israelitas, se hicieron inevitables. Las viejas heridas nunca cicatrizaron del todo. El resentimiento de Ismael por haber sido apartado de la casa de Abraham aún resonaba en las generaciones futuras. Los descendientes de Isaac, por su parte, veían a los ismaelitas como rivales, como los marginados de la promesa divina. Sin embargo, el destino aún deparaba muchos encuentros entre estos dos pueblos. A veces como aliados, a veces como enemigos. ¿Qué ocurriría cuando estas dos naciones, unidas por la sangre pero separadas por el destino, se encontraran finalmente en un enfrentamiento directo? El desierto sería testigo de la siguiente fase de esta historia. Los descendientes de Ismael no solo sobrevivieron al desierto, sino que lo dominaron.
Con el tiempo, sus tribus crecieron y se extendieron por vastas regiones, convirtiéndose en influyentes líderes, guerreros y comerciantes. Su estilo de vida nómada les daba una ventaja única: conocían todas las rutas, todos los atajos, todos los secretos ocultos en las dunas. No tenían un solo reino, pero sus dominios se extendían por territorios en los que pocos se atrevían a entrar. Eran los amos de las caravanas, conectaban imperios y establecían rutas comerciales que llevaban riqueza y cultura de un extremo al otro del mundo conocido. Pero mientras sus descendientes prosperaban, una pregunta quedaba en el aire: ¿cuál era el verdadero papel de los hijos de Ismael en la gran promesa de Dios a Abraham? Las tensiones entre los ismaelitas y los israelitas nunca desaparecieron del todo. Aunque compartían la misma sangre, siguieron caminos diferentes. Los descendientes de Isaac prosperaron en la tierra prometida, mientras que los de Ismael conquistaron el desierto. A veces sus intereses se cruzaban y se formaban alianzas. Pero otras veces, las diferencias se hicieron insalvables y provocaron enfrentamientos. La rivalidad entre los dos pueblos se convirtió en una parte inevitable de su historia. Sin embargo, había algo que nadie podía negar: ambos llevaban la marca de Abraham. Ambos fueron bendecidos por Dios. Y aunque sus destinos parecían opuestos, estaban entrelazados de maneras que aún se revelarían. Los hijos de Ismael dejaron una profunda huella en Oriente Próximo. Sus tribus dieron origen a civilizaciones, influyeron en culturas y moldearon la historia de formas inesperadas. Su fuerza y resistencia perduraron durante generaciones y su nombre nunca se olvidó. Pero aún quedaba mucho por contar. El destino de los descendientes de Ismael no terminaba ahí. Les aguardaba algo más grande, un papel que trascendía rivalidades, fronteras y siglos. ¿Qué les esperaba a los descendientes de Ismael? ¿Cómo conectaría esta historia con el futuro? Las respuestas llegan en la recta final de este viaje. A lo largo de los siglos, los descendientes de Ismael expandieron su influencia. Sus tribus no solo sobrevivieron a las duras condiciones del desierto, sino que prosperaron, estableciéndose como una fuerza respetada en Oriente Próximo. Controlaban las principales rutas comerciales, conectando civilizaciones lejanas y llevando especias, oro y conocimientos a tierras que nunca antes habían atravesado. El desierto, que antes parecía un obstáculo, se convirtió en el camino hacia su grandeza. Pero su influencia no se limitó al comercio. Las tribus de Ismael desempeñaron un papel fundamental en la historia de las naciones que surgieron de ellas. Su legado no fue solo material, sino también cultural y espiritual. Incluso con siglos de diferencia, los hijos de Ismael y los hijos de Isaac permanecieron entrelazados. El conflicto y la cooperación entre estos dos pueblos dieron forma a acontecimientos históricos que repercutirían en toda la humanidad. El linaje de Ismael se extendió e influyó en naciones enteras, convirtiéndose en una pieza clave en la construcción de grandes imperios. Su resistencia y determinación los convirtieron en líderes, estrategas y guías de pueblos que buscaban sobrevivir y prosperar. Pero les aguardaba algo aún mayor. Una promesa hecha hace miles de años seguía resonando a través de las generaciones, y su cumplimiento estaba aún por llegar. La historia de Ismael no era solo una historia de supervivencia. Se trataba de un propósito. Desde el momento en que Dios prometió a Abraham que Ismael sería el padre de una gran nación, el destino ya estaba fijado. Los descendientes de Ismael no solo conservaron su herencia, sino que la llevaron adelante, creando civilizaciones, influyendo en culturas y dejando una huella que nunca se borraría. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de esta historia? ¿Cómo sigue influyendo esta promesa en el mundo hasta nuestros días? El viaje de Ismael comenzó con el exilio en el desierto, pero su historia nunca fue sobre el final, sino sobre nuevos comienzos. No solo sobrevivió, sino que prosperó, dando origen a un pueblo cuya influencia se extendió durante generaciones. Las tribus que surgieron de sus descendientes no eran simples nómadas del desierto. Se convirtieron en gobernantes, comerciantes, guerreros y sabios. Crearon imperios, establecieron rutas comerciales y se convirtieron en puente entre civilizaciones. La promesa hecha a Abraham se cumplió a lo grande. Los hijos de Ismael crecieron y se multiplicaron, formando naciones que dieron forma a la historia de Oriente Próximo y más allá.
El legado de los descendientes de Ismael no se limitó a la política y el comercio. Su cultura influyó en las religiones, las tradiciones y el curso mismo de la humanidad. Sus costumbres, su espíritu resistente y su identidad se convirtieron en parte esencial de la historia. Incluso siglos después, sus raíces pueden verse en pueblos y culturas que conservan su herencia. Su fuerza y perseverancia resuenan en los registros de la historia, demostrando que la promesa hecha en el desierto nunca se ha olvidado. ¿Y lo más fascinante? Incluso después de tanto tiempo, los descendientes de Ismael e Isaac siguieron cruzándose, ya fuera en conflictos o en alianzas inesperadas. Dos pueblos unidos por la sangre de Abraham, pero que siguieron caminos diferentes, han dejado huellas indelebles en la historia. Representan la complejidad del destino, las consecuencias de las promesas divinas y cómo de un solo hombre pueden surgir naciones diferentes. Al final, la historia de Ismael nos enseña sobre la perseverancia, la fe y el propósito. Fue rechazado, expulsado y conducido al desierto sin esperanza, pero su historia no acabó ahí. Agar lloró, Ismael casi pereció, pero Dios nunca los abandonó. El desierto, que parecía un castigo, se convirtió en la cuna de una gran nación. Y esa es la gran lección: incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando somos rechazados, siempre hay un propósito mayor esperando a ser cumplido. Si esta historia te ha inspirado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Comparte este vídeo con alguien que también necesite conocer esta increíble historia. Y nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que han marcado a la humanidad.